pues aunque sea con un poquito de retraso, le debía un vídeo a mis alumnos de tercero de la ESO. Es un tema que yo creo que puede ser interesante, que es el de la reforma religiosa. ¿Qué diferencias hay entre un cristiano católico, un cristiano protestante, un calvinista o un anglicano? Vamos a trabajar esas variantes del cristianismo para ver dificultades o va a haber diferencias y similitudes. Usaremos una tabla que vienen en los libros de Vicens Vives, que es bastante esclarecedora de las diferencias entre uno y otros, y yo creo que con eso salimos con una idea más o menos clara de qué. Pues vamos a empezar haciendo una panorámica de ese siglo XVI, de ese 1500 en el que empezaríamos, para ver qué problemas tiene la Iglesia Católica y por qué le van a salir tantos problemas a ese cristianismo de Roma, qué es lo que ven mal en ella y qué alternativas proponen a esos pecados de la Iglesia de Roma. Vamos a empezar con esa panorámica. Pues como veis, casi que me quedo corto de pantalla. En los problemas del catolicismo de esa Iglesia de Roma en el año 1500, como veis, son muy numerosos y muy graves, y seguramente alguno que me dejo por ahí. Esto la gente lo ve, la gente lo conoce, lo critica y no le gusta lo que ve, pero como llevas 1500 años con la misma historia, es como esto es así y esto se tiene que quedar así. Empecemos con el lujo, aquello que decía Jesús de que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, que un rico, bla, bla, bla. Es que es así, porque los altos cargos de la Iglesia Católica van a vivir con un lujo impresionante. Es decir, no es el cura, el problema no es el cura de pueblo que vive con cierta humildad y seguramente con los mismos problemas que el campesinado. El problema es de obispo hacia arriba, que viven en casoplones, que viven y visten ropas bordadas con hilos de oro, con hilos de plata, que hacen ostentación del oro y hacen ostentación del lujo, justificándolo con que hay que adorar a Dios, pero lo disfrutan ellos, cuando la gente vive en una pobreza bastante importante. Entonces, en un mundo que sufre y que la pobreza es lo normal y el pasar hambre es lo normal, pues el ver que los altos cargos de la iglesia que te están diciendo que hay que ser humilde y que esto es un valle de lágrimas y aquí hemos venido a sufrir, pero viven que te cagas, pues lógicamente a la gente le toca las narices, por no decir el alma. Entonces ese es el primero de los pecados del catolicismo, ese gusto que tienen por el lujo y ese olvidarse de la austeridad que decía Jesús. No hay que irse muy lejos. Hace nada a un cardenal de Roma, siglo XXI, pues le están dando por todos lados porque se ha gastado no sé cuántos millones de euros o no sé cuántos cientos de miles de euros en comprarse un ático de 300, 400 metros cuadrados en Roma. Entonces volvemos a lo mismo. No, el problema no es el cura de tu parroquia, el problema no es el cura de tu barrio, el problema es la alta casta de la Iglesia Católica, que lógicamente vive con unos lujos desenfrenados en el pasado, pero que vemos que todavía, lógicamente, como seres humanos, seguimos teniendo los mismos pecadillos. Mala formación. En cuanto a la mala formación, se refiere a que muchísimos sacerdotes prácticamente casi eran analfabetos. Se habían aprendido 4 frases en latín, se habían aprendido 4 estructuras y las repetían. Las misas, recordar que se dan en latín. Las misas, recordar que se dan de espaldas al creyente, mirando al crucifijo. Con lo cual, si la gente no te entiende y encima la gente no te oye, pues tampoco importa mucho lo que estés diciendo. Entonces, hay una mala formación. Hay sacerdotes que dicen cosas distintas, que interpretan cosas distintas, porque no han pasado por una escuela de sacerdotes. No se han inventado todavía los seminarios. Eso vendrá después, cuando todos estos fallos, cuando todos estos pecados, por seguir usando la terminología eclesiástica, provoquen la reforma religiosa, es cuando la Iglesia Católica reaccionará muy tarde, como 30 años tarde, pero reaccionará y creará los seminarios. Vamos a obligar a que nuestros sacerdotes se formen correctamente para que haya una unidad de criterio y lo que dice un cura en el Ferrol sea lo mismo que lo que dice un cura en Almería.
Esa es la idea. No son un ejemplo moral, está claro que no. Partimos del problema también del lujo, no son un ejemplo moral, la gente los ve, cómo pueden ser codiciosos, cómo dicen en misa una cosa y luego se comportan de otra forma. La gente ve que muchos sacerdotes viven amancebados con mujeres, lo cual lo tienen absoluta y totalmente prohibido. Luego lo veremos un poquito aquí abajo, ese mismo problema. Entonces, como la gente les ve, les conoce porque convive con ellos, ese sacerdote muchas veces no es el referente moral que debería ser. Pensad que el sacerdote muchas veces va a ser el único que sabe leer y escribir en la aldea y que por lo tanto es la persona a la que le piden consejo, a la que le piden asesoramiento sobre 1000 temas y 1000 cosas, no solo de la vida espiritual de las personas. Y si esa persona pues se comporta como un ser humano totalmente igual que tú, es complicado que te pueda dar lecciones de nada, porque luego tú ves que esa mujer que entra en su casa a limpiar, pues qué casualidad que de repente se ha quedado embarazada, qué casualidad que se va a un pueblo durante un montón de tiempo y vuelve con un niño en brazos, pero no, la cosa ocurrió en aquel pueblo, no ha sido el cura bajo ningún concepto. Eso la gente lo ve, la gente lo cuchichea, la gente se hace sus historias y el clero deja de ser un referente moral para el pueblo. No son un ejemplo. Y vamos al tema de la corrupción, el nepotismo. ¿Qué es el nepotismo? Como esos sacerdotes no se comportan como ejemplarizantes, hay incluso altos cargos de la iglesia que enchufan literalmente a familiares suyos en altos cargos. Si tú eres el hijo segundo o tercero de un gran noble, un gran duque, mientras tu hermano mayor no se muera y no tenga el detalle de morirse, tú no vas a pillar ese ducado, ese condado. ¿Qué va a hacer Papuchi? Pues Papuchi te enchufa en la iglesia, porque claro, tú eres el hijo de un gran duque, no vas a ponerte a trabajar. Entonces, si no vas a pillar el ducado o el condado o el marquesado, te quedan dos opciones, o irte a la guerra o irte a la iglesia. El que ha salido pendenciero, pues encantado de la vida se irá a la guerra, pero el que ha nacido poco belicoso dirá, pues venga, pues me meto en la iglesia. ¿Ese chico ha notado la llamada de Dios? Pues evidentemente no, ese lo que ha notado es la llamada de la buena vida. Así es que se pone una sotana, se pone una capa pluvial bordada de oro, se va a vivir al palacio episcopal y a vivir que te cagas. Lógicamente, como no tiene ningún tipo de sentimiento religioso puro, sino que ha sido condicionado porque su hermano se empeña en no morirse, pues él, desde que se ha criado como adolescente, ha tenido una formación de noble, porque el hermano mayor podía morirse. Así es que ha sido criado en el palacio o en el castillo, seguramente sabe combatir a espada, sabe montar a caballo, sabe cazar y seguramente ha corrido alguna vez detrás de algunas faldas. Simplemente ahora es sacerdote. ¿Es una persona ejemplarizante? Pues lógicamente no, porque no era su idea. Y como Papucci le ha puesto ahí a dedo, pues eso es uno de los escándalos de la Iglesia Católica. Cómo altos cargos de la Iglesia Católica han enchufado a familiares suyos en otros altos cargos de la Iglesia, incluso a hijos ilegítimos suyos. Ejemplo, el cardenal Mendoza, fundamental para los reyes católicos, el cardenal Mendoza tenía un cerro de hijos ilegítimos, a los que la reina Isabel la Católica les llamaba los bellos pecadillos del cardenal. Joé con los pecadillos. Uno de los pecadillos, que le llamaban el gitano, porque tuvo ese hijo con una gitana, le hace un hijo a María la Bella. ¿Y quién era María la Bella? Una tía de Miguel de Cervantes, para que veáis cosas curiosas. Es decir, cómo un hijo bastardo del cardenal Mendoza le hace un bombo a una tía de Miguel de Cervantes, cuando vivían en Guadalajara los Cervantes. Por lo tanto, eso era algo común. Eso la gente lo conoce, la gente lo critica y dice, esto no puede ser así. Nicolaísmo, lo acabo de decir, los sacerdotes tienen mujeres, los sacerdotes tienen hijos, algo que está totalmente prohibido por la Iglesia. ¿Por qué lo prohibió la Iglesia? ¿Cuál es la explicación que da la Iglesia? No, hombre, porque así si el cura no tiene ni mujer ni hijo, pues si tiene que salir corriendo a dar la extrema unción a un creyente o lo que sea, aunque su mujer y su hijo estén enfermos, como no tiene mujer e hijos, no va a tener esa excusa, va a ir corriendo para cuidar a su rebaño. Eso queda muy bonito
queda guay explicar lo que es así para que yo siempre mis fieles lo primero. Mentira asquerosa, es mentira, no es por eso. El tema es que la Iglesia Católica se da cuenta que tiene un montón de tierras y posesiones. Si ese cura se casa con una mujer y tiene hijos, esa mujer y esos hijos, por el derecho romano, digamos, tiene derecho a la herencia. Por lo tanto, las posesiones de la Iglesia serían desgregando, serían separando de la casa madre Iglesia y por lo tanto la Iglesia perdería posesiones. ¿Cómo evito que el pack de territorios de la Iglesia Católica y de sus riquezas no se vea nunca mermado? Muy sencillo, que esos curas nunca tengan herederos. ¿Cómo hago que esos curas nunca tengan herederos? Prohibiendo que se casen y tengan hijos. Es así. No busquemos otras explicaciones. La prohibición de casarse de los sacerdotes no es para favorecer que estén pensando, no, 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 no. Esa prohibición se pone exclusivamente para que esos sacerdotes no tengan herederos y por lo tanto la Iglesia Católica nunca pierda tierras. Ya está, es así. ¿Qué le pasa al ser humano? Pues que tiene un instinto, tiene pulsiones y lo vemos todos los días en los noticiarios y no me quiero meter en ese charco. Y como tiene esas pulsiones y tiene esos instintos, pues no cumple con el celibato. El celibato es la castidad, el no tener relaciones sexuales con mujeres ni hombres. Entonces, como no todos los sacerdotes son ejemplarizantes, porque fíjate, son humanos, pues muchos de ellos tenían relaciones con sus mujeres. Ejemplo, cuando el arzobispo Cisneros es nombrado arzobispo de Toledo, lo primero que hace es cogerse a todos los sacerdotes de Toledo y se los lleva a vivir al claustro de la Catedral de Toledo. ¿Por qué? Pues porque estaba escandalizado de ver a sacerdotes con hijos, y no con uno o con dos, con muchos hijos, porque estaban amancebados. ¿Cómo controlo yo a esos sacerdotes? Obligándoles a vivir en el claustro, donde les pueda vigilar. Que tengo que poner 4 tarimas y 4 lo que sea porque no tengo habitaciones en la catedral, me da igual, ya las construiré, pero todos corriendo a vivir al claustro, donde yo os pueda vigilar. Imaginaros los problemas que esos familiares tienen, porque esos curas igual llevaban décadas viviendo con sus mujeres amancebados y tenían sus hijos, a los que luego dirían que bueno, que esta mujer lo tuvo con un primo del pueblo y luego a ese chico, pues muchos de ellos los enchufarían en la iglesia. Con lo cual seguimos reproduciendo el error. Gente que no siente la verdadera llamada de Dios, metido a cura, ¿cómo te va a dar ejemplo esa persona? Simonía, directamente la venta de cargos, que está todo relacionado con lo del nepotismo que hemos dicho. Es decir, tú quieres que tu primo sea arzobispo, paga. Tú quieres que tu hijo ilegítimo sea cardenal, paga. Así lo hace. Entonces, es bastante grave y la gente lo ve. Como ese chaval que se parece un montón al cardenal, de repente es obispo. Entonces, como se compran y se venden esos cargos, pues es un escándalo, es un absoluto escándalo en toda la cristiandad. Y la cristiandad sigue aguantando, aguantando, aguantando. Sigue esperando ese momento que salte la chispa y lo mande todo a hacer puñetas, hartos de la corrupción y hartos de curas que te dicen A y hacen Z. Serán las indulgencias. ¿Qué son las indulgencias? Las indulgencias es que a los papas de Roma se les pone en las narices que el San Pedro de Roma, que la basílica de San Pedro de Roma que tenían era pequeña y poco lujosa y no hacía suficiente honor a la grandiosidad de Dios. Así es que venga todo a hacer puñetas y me voy a construir el San Pedro de Roma que conocemos hoy. Eso vale una burrada de millones de la época. ¿Tiene la Iglesia Católica esos millones? Pues en ese momento no. ¿Qué va a hacer la Iglesia Católica? Inventarse las indulgencias. ¿Que tú quieres comer carne los viernes de Cuaresma? Paga. ¿Que tú has matado no sé qué y que se te perdone? Paga. ¿Que tú has robado y que se te perdone? Paga. Indulgencias. Es otro escándalo. Ya la gente no aguanta más. Es vergonzoso cómo la Iglesia Católica todo te lo perdona si pagas. Llegará Martín Lutero, lo ve en Roma, vuelve escandalizado a Alemania y la unidad de la Iglesia Católica salta. Bueno, vamos a hablar de la doctrina. Ahora que ya sabemos por qué salta el escándalo de la Iglesia Católica con todo el tema de las indulgencias, vamos a ver 3 versiones. Lutero ya lo ha explicado. Lutero, principalmente en Alemania, vuelve escandalizado de lo que ve en Roma, pone 95 críticas a la Iglesia Católica en la puerta de su iglesia y todo esto va a acabar en una reforma religiosa que ahora veremos en qué se caracteriza. Calvino
Juan Calvino se va a desarrollar principalmente en Suiza, en Ginebra, y vamos a ver su interpretación de esta reforma religiosa, de cómo se deberían hacer las cosas. Y los anglicanos es por Enrique VIII. Aquí no hay problema con la fe, aquí hay un problema de que Enrique VIII quiere tener hijos y como Catalina de Aragón solo le da hijas, él lo que quiere es divorciarse para casarse con su amante Ana Bolena. Como el Papa de Roma le niega el divorcio, pues Enrique VIII dice, pues ya está, me invento mi iglesia y hacer puñetas. Es por eso, no hay otra historia, ni crítica, ni corrupción, no, simplemente Enrique VIII quiere un heredero. No quiere herederas, quiere heredero. Y para eso necesita divorciarse de su mujer Catalina de Aragón. Como no se lo permiten, pues me invento mi iglesia y así me divorcio y hacer puñetas. Vale, vamos con ello. Doctrina. Para los católicos es importante. ¿Cómo sé si me voy a salvar? ¿Cómo sé que voy a ir al cielo? Porque aquí, a fin de cuentas, era lo que perseguían todos. Los católicos por la fe y las obras. Importante hacer buenas obras. Esto lo hemos visto mil veces en mil películas, ¿no? El narcotraficante, el gángster de Chicago, que cuando ya es mayor, pues se dedica a dar dinero a las viejas o construye un orfanato un poco para convalidar su larga vida de corrupción y asesinatos, porque todo compensa. Vale. ¿Qué dice Lutero? Que lo único que te lleva al cielo es la fe. No sirve de nada las obras si no tienes verdadera fe y no te comportas como dice Jesús. ¿Qué dicen los calvinistas? La predestinación. Da igual que tengas fe. La predestinación. ¿Y cómo sé yo que Jesús me ha elegido a mí para salvarme? Ellos entienden que si te va bien en la vida es que Jesús te ha elegido. No va a hacer que te vaya horrorosamente mal y luego salvarte. Normalmente si te va horrorosamente bien, luego te vas a salvar. ¿Qué dicen los anglicanos? La fe. Sacramentos. Para los católicos, 7 sacramentos. Para los demás, los protestantes, que son luteranos, calvinistas y anglicanos, los protestantes, 2 sacramentos. Los únicos que hizo Jesús, bautizarse y comulgar. No hizo ninguno más Jesús. Le bautizó San Juan Bautista y comulgó en la última cena. Y ya está. Y en cuanto a los accesorios que te ayudan en la fe, para los católicos, muy importante el culto a la Virgen y a los santos. Yo soy de San Fulanito, pues mi patrón es San Menganito. Nada, los protestantes no los reconocen. Reconocen la Virgen, reconocen los santos, pero no se les rinde culto. No sirve de nada que tú le tengas mucha fe a la Virgen si luego no estás predestinado o no tienes verdadera fe. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia. Borro el tema de la doctrina, vamos a ver cómo son sus iglesias y terminamos. Y terminamos el vídeo con el culto, es decir, las diferencias en lo que vendría a ser la misa entre una iglesia y la otra. Vamos rápidamente con ello. Los católicos, ceremonias y templos fastuosos, llenos de decoración, de retablos, de cuadros para exaltar la gloria de Dios y lo que tú me quieras vender. Luteranos y calvinistas, ceremonias sencillas y templos sencillos. Pensar en el cura de los Simpson, el reverendo Lovejoy. Habréis visto 1000 veces capítulos de los Simpson y se ve cómo es esa parroquia y cómo es ese cura y lo austero que es todo. Los anglicanos, pues tiene menos decoración que los calvinistas, pero más decoración que los luteranos o sea, menos decoración que los católicos, pero más que los luteranos y los calvinistas. Estaría entre medias. Aún así, ya os digo, es bastante ostentoso, pero no llega al nivel del catolicismo. Los anglicanos en cuanto a ceremonias y en cuanto a templos. Los sacerdotes católicos célibes no se pueden casar. En el resto sí, sí se pueden casar. El reverendo Lovejoy está casado y tiene una hija. Lo habéis visto en los capítulos de Los Simpson. Y en cuanto a jerarquía, los católicos tienen al Papa y una clarísima jerarquía. Está el Papa, están los cardenales, están los arzobispos, están los obispos, todo perfectamente estructurado y jerarquizado. Los luteranos y calvinistas no tienen Papa y no tienen una jerarquía. No está tan estructurado, sino que cada obispo o cada sacerdote dice un poco lo que considera, eso provoca que salgan multitud de variantes. En el libro de Vices Vives lo llama sectas, yo no diría sectas, simplemente variantes de la doctrina, porque cada uno hace lo que mejor interpreta simplemente basándose en la lectura de la Biblia. Y en el anglicanismo sustituyen al Papa por el Rey. Ya os dije que es un invento exclusivo de Enrique VIII y se pone él como Papa. Por lo tanto, la reina Isabel II es la Papa del anglicanismo. Es el jefe, es la autoridad dentro del anglicanismo y sigue su jerarquía, porque realmente el anglicanismo es lo mismo que el catolicismo, solo que han sustituido al Papa por el Rey de Inglaterra y sus sacerdotes
se pueden casar. Quitando esas dos cosas, quitar al Papa y poner al rey de Inglaterra y que los sacerdotes se pueden casar, quitando esas dos cosas, es exactamente lo mismo el anglicanismo que el catolicismo, en un 90% de las cosas, con pequeñísimos matices. Los que realmente es más diferente son luteranos y calvinistas, que tienen más diferencias con el catolicismo. Como digo, terminamos aquí este vídeo, que no quiero que sea demasiado largo, pero para que tengáis claras las similitudes y las diferencias entre unos y otros, provocará la ruptura definitiva de la Iglesia cristiana y saltarán pues esos católicos de Roma por un lado y los luteranos y calvinistas y anglicanos por otro lado, y veremos las consecuencias que va a tener. Si pensáis, países católicos, Portugal, España, Italia, dentro de Europa, todo Latinoamérica, son todos católicos. Países luteranos, Alemania. Países calvinistas, Holanda. Países anglicanos, Inglaterra. Y ver un poco cómo le ha ido a cada país, ¿no? Arturo Pérez Reverte, el escritor de la Academia, siempre dice que en el Concilio de Trento nos equivocamos de Dios, que si hubiéramos aceptado las críticas que le hacían al catolicismo y se hubieran puesto las pilas como hicieron los protestantes, pues igual, no se sabe si historia ficción, pues igual los países católicos hubieran sido más científicos, hubieran visto menos problemas en investigar y en contradecir con la ciencia lo que dice la fe, y no hubiera habido tanto desfase entre unos y otros. No lo sabemos, es historia ficción, pero sí que es verdad que en el mundo católico lo que decía Dios no se tocaba, se llegaron a editar índices de libros prohibidos que no se pueden leer porque dicen cosas que no le gusta a la Santa Madre Iglesia Católica, mientras que en el mundo protestante lo que decían es: tú lee la Biblia, saca tus propias conclusiones, habla con Dios, un poco se cargan el intermediario del sacerdote entre tú y Dios, y la historia lo que ha demostrado es que esos países han progresado muchísimo más rápido que los católicos. Pero bueno, eso lo dejo para cada uno que reflexione y piense si nos equivocamos o no los católicos en Trento, y ya está. Ya os digo que simplemente es un juego de historia ficción, ¿de acuerdo? Bueno, pues lo dejamos aquí. Espero que os hayáis enterado un poco con el lioso mundo de la reforma religiosa y hayamos aprendido cuatro cositas.